Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Es, como siempre, un enorme gusto saludarlos e invitarlos a participar con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, porque este programa está hecho entre todos. Mis dichosos colegas se presentan así con ustedes. Yo me quiero presentar llamando la atención sobre los poemas del principio de su actividad literaria de César Vallejo. Casi siempre se conoce la obra de César Vallejo de los poemas humanos o de Trilce, pero en sus poemas anteriores tiene algunas verdaderas maravillas muy parecidas a las de López Velarde. Oigan este poemita que se llama Los Anillos Fatigados. Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse, y hay ganas de morir, combatido por dos aguas encontradas que jamás han de ismarse. La primavera vuelve, vuelve y se irá, y Dios, curvado en tiempo, se repite y pasa, pasa, a cuestas con la espina dorsal del universo. Hay ganas de quedarse plantado en este verso. Una chulada estos primeros poemas. Yo soy Eduardo Casar, muchas gracias por estar aquí viéndonos en La Dichosa Palabra y bienvenidos. Actualmente, en épocas de la era digital, pues todos estamos ya acostumbrados a las fotografías digitales y ya no se almacenan más que en memorias y en aparatos cibernéticos. Pero en algún momento, no sé si alguno de ustedes recordarán esos álbumes que tenían estas esquinitas autoadhesivas para poder poner las fotos y poder repasar algunas fotos. Ese invento dicen que fue de 1973 de Mark Twain, el escritor. Uno de tantos inventos que hizo, la mayoría bastante fallidos, pero este parece que le dio a algo de renombre. Mark Twain en realidad era un seudónimo, uno de tantos que tenía, porque su nombre verdadero era Samuel Longhorn Clemens y tenía varios seudónimos más, como Thomas Jefferson Snowgrass, Rambler, Joss, Sergeant Flanton o Epaminondas Adrastus Blatt. Esos eran algunos de los seudónimos con los que firmaba pues todo tipo de obras Mark Twain. Ese era su apodo más famoso y que en realidad significaba 2 brazadas de profundidad, debido a que él también trabajó en un barco de vapor en el río Mississippi. De él es la siguiente frase: el camino al infierno está pavimentado de adverbios. Nosotros, como siempre prometemos dicha, pues les prometemos adverbios, sustantivos, verbos, cualquier palabra es bienvenida esta noche. Buenas noches, yo soy Laura García. Pues esperemos que La Dichosa Palabra no sirva como camino al infierno. De hecho, algunos todavía le dicen este programa la Divina Palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Divina Comedia, decía mi abuelo. La Divina Comedia en todo caso. Y si esto fuera la Divina Palabra, pues esta sería la Santísima Trinidad. Todos los que saben contar y han visto La Toma Abierta saben que Germán Ortega no ha llegado todavía al programa. ¡Qué barbaridad! Si alguien lo ha visto en Tlalpan, por favor, lo manden para acá corriendo. Creo que trae un atraso como de 2 semanas. Está un poquito lejos, pero volverá. Más bien del otro lado del mundo. ¿Eh? Está del otro lado del programa. ¿Cómo se llama? En las antípodas de La Dichosa Palabra. En las antípodas. Bueno, a propósito de antípodas, no. Antes de empezar con sus preguntas, me piden, y tienen toda la razón, que los invitemos a participar en nuestro programa, como ya lo hice, que los invitemos también a que nos acompañen la próxima semana en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, aquí en el CNA. Vamos a estar en el Teatro Raúl Flores Canelo a las 8 de la noche, como siempre. No importa lo que digan otros anuncios, otros letreros, será a las 8 de la noche, como siempre, ¿no? ¿Sabes, Pablo, que creo, venía yo para acá y pasé por la feria, ya se inauguró. Ayer. Y pensé una cosa, creo que lo que le ha dado gran visibilidad al Centro Nacional de las Artes es precisamente la Feria del Libro Infantil y Juvenil. ¿Sí? Yo nunca he visto más lleno el CNA que durante la feria, pero tampoco estoy atento a todo lo que ocurre en el CNA. Yo sí pasaba por ahí están las escuelas, está el CCC, etcétera, ¿no? Pero realmente la cantidad de personas que vienen y de niños y de lectores que traen, que fueron niños, que asistieron a la feria y que ahora ya traen a sus hijos. 33ª edición, la de este año, que está desde el 8 al 18, si no me equivoco. El 18, lunes, todavía estarán abiertos. Y bueno, pues es maravilloso ver todas las carpas, hay talleres, hay cuentacuentos, están todos los stands, hay diferentes conferencias, presentaciones de libros. Y bueno, pues el que no venga es realmente porque no quiere, porque es un agasajo y desde luego un disfrute. A ustedes también vengan a vernos a nosotros el próximo sábado, porque ahí vamos a estar 8 de la noche. Bueno,
La pregunta en nuestras redes sociales en esta ocasión es una pregunta de mucha actualidad. ¿Ustedes creen que aumentar los impuestos beneficia a la literatura mexicana? ¿Creen que le hace daño a la literatura mexicana? Cuéntenos qué opinan. Mándenos su opinión a nuestro Twitter o a nuestro Facebook. Grecia Soto, vamos a comenzar ya con sus preguntas. Grecia Soto nos pide que hablemos, o más bien nos pregunta de dónde viene la palabra anfitrión, como en el famoso juego de palabras anfitrión de un fandango sangoso. No es cierto. Anfitrión. Fíjate que No nosotros anfitrión. podríamos ser anfitriones en este momento porque Sí. la academia da dos significados. Uno, el que todos conocemos, que es el de la persona que recibe a gente a comer o de invitados en su casa, que se lo da como coloquialismo, curiosamente. El que es, el significado, bueno, no el que es, el que da la academia como primer significado es el de la persona o sede, institución, que recibe a otros, no sé si siempre extranjeros, pero sí los que los reciben en su sede o en su país, ¿no? Entonces, y de ahí deriva la persona que tiene invitados en su casa. Pero en Qué realidad raro, ¿eh? hay más significados. Está el del conductor, el del locutor o el de presentador de un evento que está conduciendo y que está como animando un programa, un evento, una presentación, lo que sea. Nosotros fungiríamos aquí como anfitriones. Y luego hay otro significado en biología que es el del cuerpo que, digamos, que alberga un parásito y que come de él. Ay, no sé si tan invitado, pero bueno, ahí está y por lo tanto también es un anfitrión, ese cuerpo que contiene un parásito. O sea, nuestros cuerpos son anfitriones de montones de bichos. ¿Sí? Y a la vez somos anfitriones. Exacto. Sí. Exacto. Y hay De veces que hecho, te dicen pones que- de anfitrión y nadie llega. Sí, también. De hecho, Dichosos los llamados a esta mesa. Ajá. Que siempre está allá. Pero en realidad la historia de anfitrión es muy curiosa porque tiene que ver con la mitología griega, como tantas palabras que hemos dicho en este programa. Anfitrión era uno de esos personajes de la mitología griega. Algunos dicen que era bisnieto de Zeus, del mismísimo Zeus, y justamente su anécdota más famosa tiene que ver con su bisabuelo. Porque dicen que él Porque pretendía, él era- era el rey de Tebas, y que pretendía a una tan Almena, y que Almena había dicho que ella no se iba a entregar a nadie hasta casarse. En medio de todo esto, matan a los hermanos de Almena y pide, que ella está muy triste, que los vengue, ¿no? Hasta que no se produzca la venganza, pues que ella no va a estar disponible para nadie. Y entonces, pues claro, Anfitrión, viendo cómo estaba el panorama, pues se lanza a la guerra a vengar esta matanza que habían tenido de sus futuros cuñados. Y entonces Zeus, en ese inter, aprovecha, toma la forma de anfitrión, porque también se les daba mucho en la mitología esto de No, convertirse. Zeus no, era- las metamorfosis. Zeus Zeus se era la un pasaba disfrazándose dios de todo. rabo verde. Y además se disfrazaba de Camaleónico. todo para tirarse a todas. ¿no? Pues lo logró con Almena, claro. haciéndose pasar por anfitrión, ya le prometió que ya estaban vengados sus hermanos, y de esa relación nace un hijo. 2 hijos. Uno, según yo, uno es con Zeus y el otro es con anfitrión. Es que fueron gemelos. Ah, Uno de eso los sí no me la gemelos es sabía. hijo de Zeus, que es el famosísimo Pues es de- Hércules, ¿no? Claro, porque Y el otro era hijo Heráclito del o Hércules, auténtico según marido. Sí, claro, porque ella estaba pensando que se estaba siempre De acostando anfitrión. con él mismo. Exacto. Esta historia tan Oye, maquiavélica. qué amable anfitrión, ¿eh? No, bueno, Les pero da servicio sí, completo. y Almena- sobre todo el Almena papel dijo- de Almena, que Almena creyendo ser fiel, le es infiel a su marido, que eso es muy interesante. No, Bueno, y cuando... ¿Qué culpa tiene ella? No, pero- y lo bonito fue el comentario de Almena después del encuentro con Zeus. Le dijo, oye, lo haces como Dios. Ahora sí estuviste como Ahora Dios, sí mi amor. estuviste como Dios. Mi amor, porque amor. ella creía que era el marido. Claro. Bueno, esta anécdota tan provechosa y fructífera dio para que Plauto lo plasmara en un escrito en el siglo comedia, III antes de Cristo. De hecho, se perdió una obra de Sófocles que trataba de lo mismo. Ah, mira. Está perdida y se cree que posiblemente la de Plauto tenga Zeus. estaba basada en la de Sófocles, entre las tantas obras de los trágicos, de los grandes dramaturgos griegos que se perdieron. Al parecer hubo Pues una fue de- tan llamativa que siglos después, en el siglo XVII, el mismísimo Molière hace una obra llamada Anfitrión, que está basada en la de Plauto, en el escrito, en la anécdota de Plauto. Ahora, aquí Anfitrión
no aparece como nosotros lo tenemos como alguien que invita a cenar a nadie. Lo que pasa es que él, Molière, termina esta obra con un banquete. Yo no sé si lo hizo a propósito o no, pero el caso es que por eso lo recordamos hoy en día, que es un banquete donde el criado, Socia, dice, el verdadero anfitrión, si estuviera Nicolás Alvarado se los diría en francés, diría, le véritable anfitrión. Oye, lo haces muy bien, Mau. A ver, ¿otra vez? Es que estuve hablando con Nicolás esta mañana. El anfitrión ou l'ondine, que es el verdadero Le anfitrión. ¿Cómo completa? L'anfitrión ou l'ondine, o sea, que da de cenar, de alguna manera. Y eso fue tan famoso a la hora bueno, el público se quedó tanto con esa cena que empezaron a llamar anfitrión a la persona. O sea, esto tuvo mucho éxito en París cuando se estrenó en el Palacio Real y las malas lenguas dicen que estaba basado en Luis XIV, en los escarceos y en los escándalos amorosos y que anfitrión en realidad y toda esta trama de quién se acostaba con quién y quién era el verdadero y quién era la chica que se embarazaba de dos diferentes, que estaba basado en el rey. El rey incluso invitó a Molière a que hiciera una representación en el Jardín de las Tullerías y que él iba a ser espectador. Y entonces muchos de esos personajes que aparecían en esa obra se convirtieron en palabras en el vocabulario en francés. En realidad en francés es cuando aparece y de donde nosotros lo tomamos en español. Por eso es raro que en español la primera acepción de la academia sea como país, ¿Sí? cuando si tomamos la acepción ni siquiera del sentido griego, que según yo tiene un sentido la palabra anfitrión en griego. No me acuerdo ahorita qué significa, algún epíteto seguramente, una cosa así. Sí, hombre, que no sé qué, ¿no? Pero lo curioso es que el diccionario ponga hasta según, por y ampliación coloquial. y coloquial, lo que en realidad heredamos del francés de forma pues primera, ¿no? Bueno, debimos haberlo heredado primero. En fin. Ahora, anfitrión en griego se escribe con PH y con la anfitrión con Y. Hay una novela de Ignacio Padilla, ¿Cómo no? que así se llama, ¿Sí? con PH. A lo mejor está basado en la primera de Plaut. Pues en realidad no. ¿No? Bueno, vamos a la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que esto consiste en que nosotros les damos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse los libros que vamos a ofrecer dentro de unos momentos. La definición, pues, es la siguiente. Nombre dado en las guerras de la Edad Media a los partidarios de los papas. No confundir con los partidarios de las papas, que son los que como guarnición eligen por encima de la ensalada las papas. Se les decía así también a los enemigos de los gibelinos. Entonces, ¿qué se van a poder llevar los que sepan? Tenemos la reedición de No te preocupes, un cuento para niños de Alma Velasco, por Editorial Porrúa, infantil. Ella va a estar mañana precisamente aquí en la FILIG, en la mesa de firmas a las 12. Y recuerden que estamos desde hace ya varios programas con esta colección de Pluralia, en colaboración con Conaculta, acerca de poesía indígena. Le toca el turno a Corazón de Selva, de Juana Karen Peñate Montejo, esta chiapaneca, según yo tiene 30 y tantos años, y ahora es de Chiapas y es la lengua chol. Así que bueno, ella que además tuvo un programa de televisión que se llamaba Las Voces de Siempre y con su CD para escuchar estos poemas en la voz de la autora. Con su sede, no en el sentido de país sede o anfitrión, sino con su disco compacto. Exacto. Y tenemos dos muy buenos libros de ejemplares del Fondo de Cultura Económica. El primero es la obra de Dmitri Shostakovich, Genio y Figura, una biografía y un estudio del gran chelista mexicano Carlos Prieto sobre esta figura emblemática de la música del siglo XX, el gran Dmitri Shostakovich, que además trae un prólogo de Jorge Volpi. Gracias, Fondo de Cultura, por tan buenos libros musicales como ese. Y este otro, que es una historia social de la ópera, está escrito por Daniel Snowman, no confundir con el abominable Hombre de las Nieves. Este es muy distinto, este es Daniel Snowman y este sí es muy bueno. También por cortesía del Fondo de Cultura Económica, que edita este libro en coedición con Ediciones Ciruela. ¿Qué más? Y toca también regalar la suscripción a la revista Este País. Recuerden que tenemos en cada emisión una suscripción anual a la revista Este País, cuyo tema principal este mes es el de la nueva vejez. Todos los problemas que en el futuro vamos a tener por vivir. Qué bueno que vivamos más años que nunca antes, ¿no? Vayamos a corte.
Vamos a hacer una pausa Antes y de que volvemos nos aquí a la dichosa palabra. Seguimos aquí en la dichosa palabra, hablando de temas culturales, nacionales, internacionales y extraterrestres. ¿Aumentar impuestos ayuda o daña a la literatura mexicana? Juan Luis Negrete Fernández dice, a la literatura como tal no creo que le afecte. En todo caso, al comercio de los libros. Y también Carlos Marín Delgado dice, lo que importa es en qué se gaste el dinero recabado. Se puede usar para promover la literatura o para promover cosas que la dañen. Buenas respuestas. Ya te quita a ti, Martínez, dice, claro que la daña, soy maestra de español y tengo chicos que a veces no tienen dinero para el camión y asistir a la escuela. ¿Les puedo pedir además que compren un libro? Yo les leo. Dice Daniela Pontes, no, lo que te daña es no de leer. Sí. Bueno, Bueno, muchas opiniones. Todavía más adelante diremos otras, si gusta. yo quiero hacer no sé, una memoria de Luis Corominas Folch, un amigo, escritor, hombre sensible, que acaba de fallecer. Él fue ingeniero primero, luego fue director del Comité Científico de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. O sea, se metió en toda la onda de los buzos, buceo profundo, ¿sí? En distintos campos. Era una magnífica persona. Todos lo deben haber visto porque realizó más de 300 comerciales, 60 telenovelas, 4 obras de teatro y 6 películas. Yo presenté su libro y lo regalamos aquí en La Dichosa Palabra, Concierto de Relatos. Corominas era un homónimo del diccionario de etimologías. Entonces, cuando sabían que era Luis Corominas, luego le preguntaban, oiga, ¿y de dónde viene la palabra tal? ¿No? Él fue alumno mío en la Escuela de Escritores, era una persona mayor cuando entró y eso revelaba pues esta pujanza por renovarse y por hacer nuevas cosas, ¿no? Es de nuestros escritores de muchas obras, pero de no mucha fama en el campo literario, ¿no? Recordamos mucho a los famosos que acaban de fallecer, pero también quiero entonces recordar aquí en La Dichosa a Luis. Descanse en paz. Así es. Cecilia Quirós nos pregunta, ¿quién fue Isaiah Berlin? Bueno, Isaiah Berlin fue un filósofo muy importante, probablemente el filósofo de la libertad más importante después de John Stuart Mill. ¿Después de quién? De John Stuart Mill. Ah, de Mill, sí. Con quien además, bueno, era un poco su heredero, pero también se atrevió a desafiar muchas de las ideas del propio John Stuart Mill. Él era ruso, venía de una familia de ascendencia ruso, lituana o de esa zona. Yo te diré de dónde. De Riga, de Letonia. Letonia. La no casa Lituana, yo vi su casa donde nació. Claro, ya de chiquito luego se fue a Inglaterra. ¿no? Pero en Riga, en Letonia, en Latvia, tienen un gran culto a las personalidades asociadas al intelecto y al arte. Hay muchísimas estatuas de escritores. Es impresionante. Y había una de Isaiah Berlin. Isaiah Berlin. Como su placa conmemorativa donde nació y todo. Sí. En su momento Isaiah Berlin fue pues, un intelectual famosísimo, pero famosísimo en Inglaterra. Y es curioso cómo saltó a la fama. Quizá alguna vez, creo que aquí lo contamos una vez, saltó a la fama por una cierta equivocación. Él era de familia bastante pobre, pero obtuvo una beca para ir a Oxford y después se contrató en el servicio exterior inglés, lo mandaron a Washington y su trabajo era escribir resúmenes de la prensa y de los debates que había en Estados Unidos porque Churchill quería saber si Estados Unidos iba a entrar o no a la guerra del lado de los ingleses. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial empezó en Europa y Estados Unidos tardó mucho tiempo en entrar. Había mucha gente en Estados Unidos que no quería que Estados Unidos entrara
a pelear del lado de los aliados, había muchos descendientes alemanes, etc. Y Churchill le enviaba Berlin enviaba unos informes muy buenos que el embajador inglés pues, veía y no les hacía una sola corrección y llegaban así tal cual a las manos de Churchill. Y a Churchill le encantaba porque estaban muy bien escritos. Y un día llega la esposa de Churchill y le dice, oye, está aquí en Londres Irving Berlin, ¿lo invitamos a cenar? Y Churchill dijo, por supuesto. Anfitrión. Anfitriones, vamos a invitarlo a cenar. Y entonces llega Irving Berlin. Isaiah. No, Irving Berlin. Irving, es lo el que hermano. le propuso la Eso fue lo que le esposa, propuso el compositor de canciones populares, Irving Berlin. Ya. Y empiezan a cenar caí y en el Churchill le hacía equívoco. preguntas, ¿y cómo está Estados Unidos? Y pues Irving Berlin contestaba como podía por preguntas de índole política. Hasta que Churchill le pregunta, bueno, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor contribución al esfuerzo de la guerra de Inglaterra contra los alemanes? Irving Berlin se queda de a 8 y le dice, White Christmas, Blanca Navidad, el gran compositor de Blanca Navidad. Entonces Churchill dice, ¿usted quién es? ¿No? O sea, Ah, ya yo lo soy tenía. Irving Mi casa en mi Berlin. casa. Y esa anécdota salió en los periódicos Ay, es al día muy siguiente de bonita. toda esta confusión. El anfitrión se equivocó. Exacto. Entonces querían saber, bueno, quién era Irving Berlin, con quien Churchill querría haber cenado. Irving Berlin seguía escribiendo y trabajando. Isaiah, perdón. Ya estoy hecho, boludo. Isaiah Vas a Berlin. salir Te mañana en pasó el lo que ha periódico. hecho Yo mismo voy a salir, pero por idiota. Como el tonto que confunde a los dos Berlins. Bueno, y si metemos a la ciudad de Berlín y confundimos ya los tres, mejor. El hecho es que eso le dio como popularidad a Isaiah Berlin. Y después fue un intelectual muy conocido, archiconocido, y tuvo una enorme influencia en Inglaterra. Yo recomiendo leer su ensayo más importante, probablemente un clásico, que escribió, que se llama Dos conceptos de la libertad. Está traducido al español, está en varios volúmenes, está en internet, lo pueden bajar de internet tal cual. Dos conceptos de la libertad. Y además de que el tema pues, es muy interesante, recordarles que esto era una conferencia que después se puso en libro y que parte de la pantalla de Isaiah Berlin es que era muy estructurado para hablar, y que nunca se presentaba como nosotros con apuntes. Él nunca traía nada, no traía ninguna hojita y era muy, muy brillante. Hay un libro de él que es el que yo conozco, es el único que conozco, porque además Isaiah me cayó muy bien porque mi papá se llama Isaías, entonces dije, y hay muy Algo pocos de tiene. esos. El profeta, mi padre y luego Isaiah. Y se llama El fuste torcido de la humanidad, el fuste como la columna torcida de la humanidad. Está publicado por Península. Y quien me llevó a eso fue un libro de Richard Rorty en el que habla de el concepto que tiene Isaiah Berlin de romanticismo. El romanticismo lo opone no al clasicismo, sino al universalismo, a la idea de una sola verdad. Y el romanticismo lo considera Berlin como el gran acontecimiento de la época moderna en el ámbito occidental. Realmente el peso que le da el romanticismo es inaudito. Y en lo cambio yo explica leí muy bien. otro ensayo de él, no me acuerdo en dónde, no sé si está en este libro del Fondo de Cultura, que no recuerdo su título, o en algún lado lo leí, donde hace un análisis muy extenso sobre el surgimiento digamos, como del pensamiento romántico, de la popularidad del pensamiento romántico en Inglaterra, en Europa a partir del siglo XVIII. Como sustitución del pensamiento clásico. En ese otro ensayo está oponiendo esos dos. Y es muy interesante. Es interesantísimo. Pues muy brillante. Además, muy bien, lo entiendes todo, porque hay unos que escriben para que no los entiendan. No, y no, Berlin no. Tiene esta tradición británica como de ser elegantes y de que cualquier persona pueda discutir lo que están diciendo, que las ideas sean transparentes, entendibles. Y dices, en el de dos ensayos, dos conceptos de la libertad, dice algo muy interesante. Él dice que dependiendo qué idea tengamos de la libertad, hay, digamos, una idea positiva y una idea negativa. La idea negativa de la libertad es definir a la libertad como la ausencia, o lo negativo, la ausencia de la opresión. Y la idea positiva de la libertad vendría a ser como la idea de que de quién nos gobierna, de que todos tengan la posibilidad de que tengan más posibilidades. Y estas dos ideas entran en conflicto. Y él nos recuerda siempre que las buenas intenciones, los valores, entran en conflicto unos con otros. Que es una visión muy ingenua del mundo suponer que ningún valor positivo entra en conflicto con otro. Entonces, tú quieres democracia, quieres libertad, esos dos valores también entran en conflicto. Sí, porque lo que plantea es que donde pueden no entrar en contradicciones en las ciencias duras,
pero que en las ciencias sociales y en el terreno de la ética siempre hay esas visiones contradictorias y que siempre las habrá además. Y que además, digamos, eso es como la visión adulta de los asuntos, ¿no? Sí. No creer que porque hay una voluntad popular ya se resuelven los problemas, ¿no? O sea, entrar a la edad adulta es entrar a la edad de esos problemas, de esos valores que entran constantemente en conflicto. Voy a dar la definición de la dichosa palabra que buscamos hoy. Nombre dado en las guerras de la Edad Media a los partidarios de los papas, enemigos de los gibelinos. ¿Tenemos, Laura, por ahí? Tenemos, pues ustedes estaban todavía sufriendo por la final del viernes de ayer. ¡Oh! No o por si recuerdes están ese temblando por la que viene ahora en Nueva Zelanda. Fútbol, aquí también hablamos de fútbol. Y esta es una iniciativa de Joel González Romero, que es un fan de las Chivas, porque durante 7 años se dedicó a ir a la hemeroteca a buscar todo tipo de anécdotas, las historias que uno no sabe, las fotos, estuvo visitando a los jugadores para que le dieran fotos que no habían sido vistas jamás, o por lo menos publicadas. Y esto es una maravilla, además muy bien hecho y con una factura. Es un proyecto independiente, no hay ninguna editorial aquí atrás de este proyecto, así que para saber dónde se presenta, dónde poderlo comprar y demás, yo les recomiendo que visiten la cuenta de Twitter @datos_chivas, donde está todo lo relacionado con este libro. Así que afición chiva, esto tiene que ser su Biblia, si no, pues no. Si no le van a las Chivas, pues no. También tenemos ejemplares de esta historia del pensamiento, este volumen dedicado a los cristianos. Pues Jesús Mosterín se ha dedicado a escribir en los últimos años varias historias del pensamiento. Tiene una sobre Roma, una sobre la India, sobre la antigua Grecia. Y esta habla acerca de los cristianos. De Jesús Mosterín, Historia del Pensamiento, por cortesía de Alianza Editorial. Y tenemos también de Cristian Pedemonte del Castillo, por cortesía de Trillas, Tiempo Suspendido. Se trata de una novela y aquí está pues para quien le adivine. Un aficionado a las Shivas es Germán Ortega, ¿no? A las Shivas, a los Ganeshas, a los Vishnu. No, espérate que cuando vuelva del más allá. Bueno, todos nosotros volvemos dentro de un momento. No lo usen de chiva expiatoria, ahora que no está. No te chives. Regresamos en unos momentos. Aquí en vivo en la dichosa palabra, hoy 9 de noviembre, Día de la Almudena, así que felicidades a todas las almudenas que están ahí, felicidades y saludos a todos los que nos ven en línea también, www.enlinea.canal22.org.mx y a todos los que nos ven en algún momento posterior a hoy por la señal o en el canal de YouTube de Canal 22. También queremos saludar y mandar un afectuoso y cálido abrazo a toda la familia de Gustavo García, un compañero aquí de Canal 22 que falleció también esta semana. Un abrazo a este gran amante del cine, gran compañero también aquí en Canal 22 y pues muchos saludos a toda la familia y amigos de Gustavo. Que descanse Gustavo García, quien fue mi maestro hace muchos años, un verdadero amante del cine, muy apasionado de su profesión, un gran comunicador, muy respetable. Una pena que haya muerto tan joven. Sí, una lástima sin duda. Y bueno, nosotros seguimos aquí, no sin antes recordarles que el próximo sábado 16 de noviembre vamos a estar en la FILIG, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, a las 8 de la noche en el Teatro Raúl Flores Canedo. Así que, por favor, apunten bien, 8 de la noche, ahí les vamos a estar esperando para que nos acompañen y nos puedan preguntar cosas como las que nos preguntó Jacobo Espadas, que quiere que le hablemos sobre la montaña mágica. Tómala. El Tómala. Iztahuatzíhuatl. De Sauerberg.
El de Thomas Mann, supongo. Me supongo. Si a mí me preguntaran por qué novela voto para el siglo XX, yo pondría La montaña mágica. Son razones personales. Como la mejor novela del siglo bueno, XX. la que no como la mejor, como la que más me gusta. Okay. Ahora vas a tener que explicarlo por qué. Y me gusta también porque eso es una cuestión muy curiosa, porque es una novela que leí en compañía de grandes amigos. Y entonces la literatura tiene mucho que ver y los gustos con, no solo con leer, no solo con escribir, sino también con comentar literatura. Y cuando lees al unísono, al mismo tiempo con otros amigos una obra, los sentidos se despliegan de otra manera. Ahora, así que digamos que escalaron juntos la montaña escalamos mágica. junto a la montaña mágica, Jorge Velasco primero y luego con Claudia Canales. Y esas pláticas abrieron mucho el panorama de la propia lectura. Lo digo porque siempre cada quien puede escoger y puede tener sus relaciones con cualquier obra, pero un índice para mí de esa apertura fue estas conversaciones. Ahora, hay otras obras. La montaña mágica es una obra que cuesta realmente trabajo escalarla. Es una obra muy amplia, muy llena de temas intelectuales, de temas entre el racionalismo y el irracionalismo. Hay dos personajes protagónicos en ese sentido. Ocurre en un hospital para tuberculosos y tiene una característica sobre todas, a diferencia de todas las otras obras de Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura. Y no por esta obra, curiosamente, porque muchos defienden o muchos quieren o hubieran querido que se lo hubieran dado por esta y sin embargo fue por esta Van der Broek. Por los Buddenbrook. Sí. Los Buddenbrook es una saga, digamos, familiar, de esas novelas que habla desde el abuelo y luego va a culminar con los nietos, ¿no? Y entonces hacen una amplitud, digamos, muy nacional. Yo lo que decía de la diferencia es que hay un narrador muy irónico en La montaña mágica. Yo he leído otras obras de Mann, El muerte en Venecia, que es una joyita, Carlota en Weimar. Pero el narrador irónico de La montaña mágica, un narrador que se distancia de su personaje central y al cual le hace comentarios irónicos, no le cree mucho y todo eso, es un narrador muy fascinante. En cambio, los otros narradores de otras obras de Mann a mí no me cautivan. Hay un peso muy fuerte en ese narrador irónico, ¿no? De hecho, La montaña mágica dicen que la empezó a escribir casi inmediatamente después de haber escrito La muerte en Venecia y que comenzó casi como un comentario, como una versión más o menos irónica de los mismos temas. Pero se le cruzó la Primera Guerra Mundial a Thomas Mann. Y durante la Primera Guerra Mundial dejó de escribir La montaña mágica, estuvo escribiendo en favor de la paz y haciendo muchas reflexiones. Y hizo programas radiales. Y entonces ya traía como otro peso completamente distinto cuando retomó la escritura de La montaña mágica y se volvió, primero, muchísimo más extensa y se volvió una reflexión también más honda, más profunda de muchos temas. Y como dices, tiene como esta visión alegórica, ¿no? La montaña está ahí como en un lugar separado y empieza a estar toda esta representación de las corrientes intelectuales. Y sobre todo de las corrientes que luego van a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Claro, y además acuérdate del final de la guerra. El racionalismo y el irracionalismo. Y el final de la novela, que es tremendo porque... Sí, no se los cuentes para que la lean. Pero queda como abierto, no dice exactamente qué pasa. No dice qué pasa. Pero finalmente, ante opciones que tú puedes, después de la Segunda Guerra Mundial, leer como... Pues también como una previsión, una previsión trágica, ¿no? Ahora, yo creo que es increíble La montaña mágica, pero yo no recomendaría empezar a leer a Thomas Mann con La montaña mágica. Yo recomendaría empezar o con La muerte en Venecia o con un relato absolutamente magistral que se llama La engañada. Y ya después de entrar a eso y comprender un poco que a Thomas Mann le preocupa pues casi el destino de la humanidad de Europa en medio de las dos guerras, etcétera, empezar la lectura de La montaña mágica con paciencia. Sí. Es yo también, una cosa que a la hora de hablar de Thomas Mann, él tuvo un hermano, Heinrich Mann, que escribió una historia de Enrique, el de Inglaterra, de uno de los Enriques de Inglaterra o de Francia, ¿no? De Francia. Novela histórica, pero realmente ya no se lee en la época de Mann.
era más famoso Heinrich, y luego, ¿Ah, poco sí? a poco, con lo del Nobel, Mann, y con su actuación con la onda fascista, tuvo mayor resonancia, ¿no? Y habrán oído el chiste que siempre le hacen a Tomás Boy, ¿no? Que sí es hijo de Thomas Mann. Ah, sí, a Thomas Boy. Thomas Child. Que vayamos aquí. Ah, la hija. La dichosa palabra esta noche responde o está escondida detrás de esta definición. Nombre dado en las guerras de la Edad Media a los partidarios de los papas, enemigos de los gibelinos. Esa es nuestra dichosa palabra de hoy. Y para aquellas personas que nos digan por los medios que solemos decir ya cómo es esta dinámica, se llevarán, Pablo. Pues una novela que se anuncia como absolutamente genial, según la revista Time, bajo la misma estrella de John Green en la portada azul. Sin embargo, llorarás, reirás y te quedarás con ganas de más, dice Marcos Zusak sobre esta novela. Por una cortesía de El Péndulo, la cafebrería El Péndulo. Y hablando de febrería, tenemos un libro de Luis Felipe Fabre, poemas de terror y de misterio. Un poeta para mí interesantísimo y una editorial que se arriesga y que apuesta por la calidad, de Almadía. Y de Víctor Hugo Flores Solís, La Hora de la Verdad, la batalla del 5 de mayo, porque ustedes no sabían que esta sí fue la hora de la verdad para México y que algo cambió ese día en el Cerro de Loreto y Guadalupe, allá en Puebla. Y es una cortesía de la editorial Lectorum. Además, esta es una de esas novelas que ya está en versión Kindle. Así que si ustedes ya están entrándole al libro... Kindle, ¿no? Al Kindle, al Kindle Garden, a la versión electrónica de los libros, Garden. los ebooks, este es uno de ellos que pueden buscar, ¿no? En el Kindle también, ya, ¿por qué no? ¿Por qué no? Miren, Oye, Sergio Moreno Romero lo que nos pide. Háblanos de los sueños guajiros, me imagino que del significado, porque los suyos, dinos cuál es tu sueño guajiro, Esa Sergio. debía ser una pregunta como para las redes sociales de la dichosa. Cuéntanos Sí, tus sueños cuéntanos guajiros. tu sueño Vamos más a guajiro. apuntarlo. No, recuerden que cuéntanos tu nuestra sueño más pregunta guajiro. de hoy es si aumentar impuestos ayuda o daña la literatura mexicana, así como nada más para recordarlo. Para Pero los sueños recordarlo. guajiros, Pablo, Bueno, cuéntanos cuál es tu sueño guajiro. Aquí es interesante. En primer lugar, la expresión es un poco, creo, políticamente incorrecta en el sentido de que guajiro, tal y como lo dice el diccionario, pues significa rural o del campo. Entonces los sueños guajiros se consideran pues, sueños de enorme ingenuidad, probablemente por venir del campo. Esa es una posibilidad. La otra es que, al parecer, la palabra guajiro tiene un origen de los indígenas de las Antillas, arahuacos, y que en ese idioma la palabra guajiro significaría un hombre poderoso o un señor poderoso. Entonces, ahí también el sueño guajiro sería pues, los sueños de alguien que se siente poderoso, los sueños delirantes de alguien que cree que tiene un enorme poder o una enorme capacidad. Y los sueños guajiros, pues todos entendemos lo que son, pues estos... Sueños inalcanzables, algo así, inalcanzables, ¿no? Como metas. Hay muchas teorías, Inalcanzables, porque Guajira, porque también Guajiro es el natural de la Guajira, y la Guajira resulta que hay muchos países que comparten un lugar llamado Guajira. Uno de ellos es un departamento en Colombia, otro es la península de la Guajira en Venezuela, y digamos que el más conocido es el sentido cubano, ¿no? Donde está en La Habana. Hay una versión muy loca sobre el origen de Guajiro que decía que los estadounidenses cuando estaban en la isla y Cuba está luchando contra los españoles, decía que los cubanos eran war heroes. Yo digo que es más falsa la palabra que es nada. mucho más antigua que La eso. palabra, además de que es más como antigua, decir, como creer que gringos viene de Gringo. gringo. Obviamente no viene de gringo. pero sí en el arauco que tú decías, el araucano, sí hay una serie de palabras que tienen que ver. Curiosamente, tanto en Colombia como en Venezuela como en Cuba, con ortografías diferentes y que tiene que ver con lo mismo, con esta parte rural. Ahora, sí en Cuba, digamos que había este sueño de libertad cuando estaban esclavizados y sometidos, y decían que el sueño guajiro era poder salir de la isla y poder llevar una vida de libertad. Bueno, ¿Estás hablando del pasado o del del- presente? Yo les Ahora- estoy hablando de la etimología, yo no me meto, mira, ventanilla Es tan 17. problemática esa etimología
que en el diccionario de Santa María de Americanismos ocupa como 4 páginas, porque una vez la busqué. Y realmente es uno de los... Se le volvió un problema a Santa María tanto que le dedicó eso, porque se pone realmente a redactar todo un ensayo polémico sobre el término guajiro, que yo no puedo seguir, pues lo leí una vez y no recuerdo, pero era cuestión de... Y está también la música, Guyana, ¿no? La música de la guajira, que muchos ponen como origen en Canarias, y cuando en Canarias se fueron hacia Cuba, allá es donde nació toda esta guajira, con la guajira guantanamera. Tal cual, el timple, o sea, sí se produjo un desarrollo muy fuerte ya en Cuba, ¿no? De esta música que todos conocen y que no necesito yo decirles más. Lo que sí necesito decirles es que nos tenemos que ir a un corte, así que no se vayan, volvemos enseguida. Conste. Ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra. Recuerden la pregunta de esta noche. ¿Alguien quiere hacer comentarios de leer algunos comentarios sobre la pregunta de esta noche? Les preguntamos si el aumento de impuestos beneficia o daña a la literatura mexicana. ¿Quieres leer algunos? Porque yo sí quiero leer algunos. A ver, Dale. Venga. Dice, por ejemplo, Elsa de Palomares: le hace daño a la literatura, no tenemos el hábito de la lectura y con precios más altos menos. En cambio, Víctor Manuel Muñoz López dice, ayuda a la literatura. Fuente Ovejuna no se hubiera escrito con un buen gobierno. Carla Robles dice, la falta de cultura literaria es lo que daña y por eso aumentan los impuestos. 5 Eng dice, los impuestos actuales no ayudan a la literatura mexicana, la perjudica. O comes o compras un libro, en fin, hay opiniones. Pero los impuestos son para subir el precio de los libros, ¿no? Sí, es que pero es una si pregunta compras, muy si gastas amplia. más en tus refrescos, te queda menos para todo lo demás. Bueno, pues dejas de tomar refrescos y tomas lectura. Buena idea. ¿No? Sí. Apoyo eso. Las cubas te las haces sin refresco. ¿Tú quieres leer algo o nos vamos a una pregunta? Una pregunta de guajira. Venga, pregunta. Lenin Suárez, qué nombre, perdón que lo diga, nos dice que hablemos de la palabra dicha. Qué apropiado y qué raro que nunca nos hayan hecho esa pregunta en La Dichosa Palabra. Yo no recuerdo que nos hayan hecho... No. ¿La palabra dicha es alguna de las que hemos dicho o la palabra dicha como la palabra dichosa? Dicha, de donde viene Dicha dichosa. palabra. Dicha sí, palabra. Yo tampoco recuerdo. No. Y bueno, dicha es el participio pasado del verbo decir. Es un verbo irregular, entonces he dicho, y cuando se convierte en adjetivo se concuerda con el sustantivo al que acompaña. Entonces, ¿Pero por qué dicha como alegría? la dicha es felicidad y es alegría. Dichoso es el que otorga alegría. ¿Qué tal? Eso. Y ahora díganos que si les damos un poquito de alegría los sábados en la Porque noche, sí por hay favor. etimología de felicidad, ¿no? Bueno, sí, de felicidad sí, pero dicha son las palabras dichas, tal cual, o sea, las palabras mencionadas. ¿Y cuáles son estas palabras mencionadas? Dicen que antiguamente los antiguos romanos creían que la felicidad de un ser humano, en este caso de un recién nacido, dependía de las palabras dichas por los dioses, que también en algunos momentos se llamaban parcas, o se atribuían estas palabras a las parcas, en el momento de que un niño nacía. De ahí también nace el hado, el destino, ¿no? Que también hay muchas anécdotas alrededor de estas palabras, o también se hacía, recuerden cuando hemos hablado aquí también de las tejedoras, sí, las moiras, que dependiendo del color del hilo con el que tejían en ese momento, si era blanco o negro, destinaban un poco, definían el destino de las personas que en ese momento nacían. Esas palabras dichas, eso era la dicha, ¿no? Era la felicidad, porque era lo que los dioses un poco determinaban para un recién nacido. Dichoso. El buen hado. Dichoso, nosotros. Sí, es un adjetivo que otorga, es el que otorga, el que reconoce la felicidad, pero también hay un sentido irónico que es algo que desagrada cuando decimos, y de hecho un poco es el nombre de este nuestro programa claro, sí, viene de ese juego, ¿no? De dónde están las dichosas llaves,
uno no está hablando de la felicidad que otorgan las llaves. La felicidad te la da cuando las encuentras, Pero tampoco de la infelicidad, es más bien es como de la maldito. desesperación. Es como, ¿de dónde ¿no? están las malditas llaves? No, pero están las- bueno, No, todavía sigue esta dichosa lluvia. Es ese sentido negativo. Es decir, un sentido positivo Claro. y uno negativo. Es irónico. Y luego también hay esto como de dichosa la tarde que pasamos aquel día. Dichosos los ojos. Dichosos los ojos que te ven cada día, ¿no? Bueno, Eso en el nombre del significa- programa además está esta cosa como de recordarnos que es un programa acerca de hablar, o sea, la dichosa palabra es la palabra también que está Mencionada. siendo dicha, ¿no? No solamente la... Bueno, pero de dónde están las originalmente dichosas. era la cosa de decir, bueno, ¿cuál es la dichosa palabra? Esas Eso. palabras únicas, siempre nuestras, que permanecen en los labios y que todavía no salen, como dice En Gorostiza la en punta de la Muerte sin lengua. fin. Las palabras que están aquí y que las tiene uno en la punta de la lengua, ¿no? Pero no del lenguaje, pues no. Ahí hay un proceso que tiene que suceder La y que no punta- siempre sucede. La punta de la lengua, pero no del lenguaje. Bueno, podemos hablar, quizá le podemos responder a Javier Carmona esto. ¿Qué es el híjole, esto parece un trabalenguas, perdón que lo diga. ¿Qué es el deconstructivismo? Deconstructivismo. Te acabas de Constructivismo. construir. El Hay- que lo hay logre un- deconstruir será un gran deconstructor. Sí, exacto. Hay un enfoque de, digamos, de pensamiento que es la llamada desconstrucción o deconstrucción. Y es válido decirla de ambas ¿Ah, sí? maneras, ¿no? Al menos eso plantea el diccionario. Es en realidad una operación crítica que va hacia la idea de minar cualquier propuesta que se asiente sobre un fundamento estable, pensando que los significados varían históricamente. Es decir, los desconstruccionistas o postestructuralistas, esta idea la saco de Terry Eagleton, un autor que a mí me gusta mucho, que tiene una introducción a la teoría literaria, que es donde saco esta definición, porque me la sé, porque por ahí la doy en clase, en segundo semestre. Javier Carmona a lo Horarios. mejor va en primer semestre, quiere irse preparando para Sí, lo que para pasar. Ujú. Hay varios autores ahí, uno Derrida, por ejemplo, que es un operador crítico del lenguaje que siempre pone en crisis los significados, ¿no? O sea, más o menos son una especie como de grandes relativistas que Es dicen una- que nada tiene un sentido permanente, que todo depende de un contexto, que no hay nada fijo, que no Sí, hay, ¿no? exactamente, que los significados oscilan, que no hay un significado, digamos, no sé, estable y fundamental. Por ejemplo, no sé, pongamos la idea de que el negro signifique oscuridad, ¿sí? Para otros no lo es, ¿sí? Claro. Y en Es otras relativo. épocas no lo es. Sobre todo si son negros, no es cierto. Sí. A ver, pero no también significa esta idea como de separar algo en sus partes y de... Bueno, eso se ve como mucho en de- arquitectura, por ejemplo. Como de romper. Yo me acuerdo de esa película de Woody Allen que tenía como saltos en la continuidad. No era una onda como... De desconstrucción. No sé, es pregunta, ¿eh? No tengo yo ni la más remota idea, Bueno, ni para, conozco para- estas para- cosas. para mí yo solamente en lo la mental. ubico dentro del lenguaje. pensamiento Ok. de las teorías literarias. Realmente una desconstrucción sería el sentido de demolición, ¿sí? Es decir, ya construimos esto, ahora vamos a demolerlo, ¿no? Vamos a separar las partecitas y a No, ver no, qué pero sale. en Pero- teoría pero literal. Pero se se parece. construye otra obvio. cosa en realidad. Al desarmar algo, lo que queda no es que se desintegre, forma otra cosa. Es decir, sí es una Órale. operación analítica porque al Fuerte para desarmar, terminar algo, al desarmar algo, ves cómo las partes se relacionan. Todos los niños que rompen un reloj para ver por qué funciona, ¿sí? Son bien ¿Te ha pasado? desconstruccionistas. Sí, 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 sí. Es decir, pero para ver la operación de eso. Eso es lo que haría, digamos, un desconstruccionista en ese terreno, ¿no? Es lo que hacen en el CERN con las partículas, los acelerados de partículas los hacen chocar para ver qué hay, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que viera Pedro Páramo con un enfoque de desconstrucción, lo primero que haría sería fijarse en los lugares comunes que hay sobre Pedro Páramo. Por ejemplo, el hecho de que disque refleje el habla campesina de México, y ponerse a indagar en el funcionamiento
en una lectura cercana, una close reading, es decir, de esos son herederos, para ver cómo funciona eso y cómo ha ido, no sé, variando los significados, las lecturas de una obra así, ¿no? Ahora, Sí, digamos, más o menos me explico. yo nomás pongo como para provocador. El hecho de que alguien lea un libro, yo creo que para leer bien un libro, siempre he dicho que hay que tenerle fe, que tiene uno que tener buena fe para entrar a cualquier obra artística. Tienes que, en principio, llegar y creértela. Claro. Si tú llegas con un enorme escepticismo No. ante cualquier obra artística, no te la crees, porque Sí. todas son artificiales, todas son falsas, todas son reconstrucciones. Nada es real, todo es la creación de alguien, un invento, lo que tú quieras. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa con el que llega y dice, es que todo es relativo, no tengo por qué creerme nada, vamos a descomponerlo en sus partes? No me lo creo. O sea, no compro la idea de que el negro significa oscuro. Eso es lo que yo no entiendo, cómo puedes leer una obra artística sin darle Sin esa basarte, ¿no? concesión de me la creo completa. Bueno, no sé, en caso de literatura hay una idea que es muy bonita, que es una suspensión momentánea de la incredulidad. Eso. Es decir, tú entras y crees que así es decir, a la hora que Remedios la Bella se eleva a las alturas, como estás en el contexto de Macondo, ahí es creíble. ¿Sí? Exactamente. Ya en términos reales de un referente real, Remedios la Bella, si se quiere elevar a las alturas, se va a caer de la azotea. Claro. ¿sí? Y se va a matar. Eso es Pero sí, realismo. lo que tú dices, el problema de la desconstrucción es que se puede atacar a sí misma. Es decir, al no creer en los significados, en la estabilidad de los significados, lo que está proponiendo también es algo provisional. Pero son como una cuestión de crear una indagación provisional y siempre abierta, ¿no? Ya. Esa sería más o menos. Ojalá volvamos a hablar de esto de la, ¿cómo dices? La suspensión de la duda. De la incredulidad. De la incredulidad, me parece muy bonita idea. Bueno, ganadores de esta noche, entre muchos otros, Jorge O'Connor, Lepe, Esteban Cisneros, Uriel Ledn, Pedro Baltasar, Ricardo Zamudio, muchos otros, Enrique Bojorques, Daín Pérez, Martín Sánchez, muchos otros han ganado muchos otros libros. Felicidades a todos los ganadores. Vamos a dar las respuestas de esta noche. Les preguntamos, como dichosa palabra, nombre dado en las guerras de la Edad Media a los partidarios de los papas. Ellos eran los güelfos y, si no me equivoco, Dante era... Dante era gibelino, ¿no? No, luchó contra los... ¿No? No sé. Pero hay ahí, en Por las justo guerras, a él le tocaron esas broncas. Lo vamos a dejar pendiente En para las el próximo guerras entre sábado. güelfos. Según yo, era güelfo. Según yo, era luchó güelfo. contra los gibelinos. Por lo una tanto, vez era le güelfo. preguntaron a Dante qué era y dijo, pues a güelfo, ¿no? Ese es, Bueno. Y se quedó. es al partido al que le voy, ¿no? Nuevamente los invitamos la próxima semana, no lo olviden, vamos a estar en el Teatro Raúl Flores Canelo, aquí en el Centro Nacional de las Artes, en el marco de la feria del libro infantil y juvenil que organiza Conaculta y las autoridades culturales federales. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Debo decir algo más? Tan, Yo, tan. yo- olvida yo nada? por mí está bien. ¿Tú? Bueno, Yo creo que ya está dicho todo. la dichosa palabra ha terminado, podemos irnos Ir en paz. en paz. Buenas noches, Laura García, Eduardo Casar, Pablo. nuestro Germán, productor te Jesús esperamos. Tapia, Germán, te esperamos la próxima. No, bueno, todavía no Ay, la cuando próxima, quieras, cuando Gerardo. quieras regresar, Pero aquí cuando estamos. pueda. Tu lugar está. Te guardamos. Ahí está. Adiós.